Bueno, hermanos, muy buenos días. Vamos a leer Mateo 5 y 13 como iglesia, hermanos, en voz alta. Dice la escritura, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, gracias. Padre Santo, háblanos hoy por medio de esta porción de la escritura, Señor. Padre Santo, que entendamos hoy un poco más que es ser sal de la tierra, Señor. Te lo pedimos, Señor. Mira, Padre, yo te imploro hoy, Señor, como te oraba todos estos días, Señor. Por favor, usa hoy el mensaje, de verdad, para discernir nuestros corazones, Señor. Para que de verdad entendamos, Señor, lo que es esto, Señor. De verdad, por favor, te lo pido, Señor. Te pido, por favor, que hable por medio del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo hable por medio de esta predicación, Señor, de esta palabra, Señor. Señor, siempre te pido lo mismo, pero es sincero lo que te digo, Señor. Guárdame de decir cualquier cosa en mi carne. Guárdame, por favor. Y que simplemente sea fiel a la palabra, fiel a la escritura. Y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Levanta a los muertos que hay todavía en esta iglesia, Señor. Y levántalos, Señor, y que entiendan y que vean a Cristo, a Cristo, a Cristo, Señor, para la gloria tuya, Señor. Te dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, algunos lo mencionan como parábola, otros no. Yo creo que es una parábola de la sal de la tierra. Recuerde que el significado de parábola se basan en algo terrenal para dar una verdad espiritual, y es precisamente lo que estamos viendo acá, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, hermanos. Hermanos, vamos a ver 3 capítulos hoy nomás, 3 capítulos un poquito más largos, pero vamos a ver 3 capítulos. La primera parte vamos a ver la introducción y vamos a ver la sal como el pacto de Dios en el primer capítulo. Una introducción, y dentro de esa introducción la sal como el pacto de Dios. En el segundo capítulo vamos a ver vosotros sois la sal de la tierra. Y en el tercer capítulo es cuando la sal se desvanece, hermanos. ¿Cuál es el énfasis? Primer capítulo, ¿cuál es el énfasis de esta parábola, hermanos? El cristiano verdadero es la sal de la tierra. Sazona con su vida y doctrina el mundo. Si no, no sirve para nada. Básicamente eso es. Casi que estoy repitiendo lo mismo que dice la cita bíblica. Es muy clara realmente, pero ya vamos a explicar de qué se trata cada cosa. ¿En qué contexto está escrita esta parábola, hermano? Está después de las bienaventuranzas. Es la cita que sigue después de las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas. Va después de esas bienaventuranzas. Nos está diciendo: ustedes son la sal de la tierra, hermanos. Dice, ¿qué describe las bienaventuranzas? Las características del cristiano. Dice, ustedes son bienaventurados los que les pasa eso. ¿Por qué? Porque finalmente son hijos de Dios y tienen unas recompensas eternas. Entonces les dice, ustedes son la sal de la tierra. Después dice, ustedes son la luz del mundo. Ya después empieza a describir más características de la vida cristiana. Básicamente en eso se trata el sermón del monte. Hermanos, mire, ¿qué dice Matthew Henry con respecto a esta parábola? La humanidad en la ignorancia y la maldad era como un montón enorme, listo para podrirse. Pero Cristo envió a sus discípulos para sazonarla por sus vidas y doctrinas con el conocimiento y la gracia. Si no son como debieran ser, son como sal que ha perdido su sabor. Si un hombre puede adoptar la confesión de Cristo y sin embargo permanecer sin gracia, ninguna otra doctrina, ningún otro medio lo hace provechoso, hermanos. Entonces aquí tiene que ver un poco con la falsa confesión. Creer que somos algo cuando realmente no lo somos, hermanos. La sal como pacto de Dios, hermano. La sal como pacto de Dios. La sal era una parte importante de la ofrenda. Ya vamos a ver algunas citas bíblicas. Vayan buscando Levítico 2:13. ¿De qué hablaba? De pureza, preservación y costo. O valor, más bien. Más que costo, valor. La sal, ¿qué era? Ya vamos a ver otras características, pero ahorita voy a enfocarme en la sal como pacto de Dios. Después lo vamos a ver como nosotros, como sal, hermanos. Entonces la sal representaba pureza, preservación y era algo de valor. La sal en ese momento. Ya les explico un poco más.
Cada sacrificio ofrecido a Dios debía ser puro, debía ser duradero y debía costar algo. Dice Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mire, repite 3 veces la sal acá. Sazonarás con sal toda ofrenda. Dice, jamás, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces hace relación en esta cita bíblica a la sal, relacionada aquí principalmente con la ofrenda. Tiene que ver con la ofrenda. Dice que toda ofrenda debe ser sazonada con sal. Hermanos, la sal es un conservador, ustedes lo saben, seguramente lo saben. Yo algo expliqué de eso cuando explicamos el Sermón del Monte, pero definitivamente hoy he profundizado mucho más en lo que tiene que ver la sal, hermano, y espero que nos queden cosas mucho más claras. La sal aminora la acción hormonal en la carne, ustedes lo saben. Es la naturaleza de la carne echarse a perder, pero la sal ayuda a que la carne se mantenga en buen estado, hermanos. O sea, antes no existían los refrigeradores, utilizaban la sal para conservar los alimentos. Pero la sal también habla de amistad. Ojo acá. De acuerdo con las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal. No sé si sabían eso, yo por lo menos no lo sabía. Se decía que una vez que comían la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. Dios quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Les dije al principio que es puro, duradero y de valor, hermanos. Entonces, de esta manera el pacto de sal tenía características específicas. Estoy hablando de la sal como pacto, ya después vamos a hablar que nosotros somos la sal, y eso tiene también otras características que nos definen cómo somos nosotros o cómo deberíamos ser los cristianos. Aquí específicamente con el pacto de Dios, es un pacto puro. ¿Por qué? La sal se mantiene pura como componente químico. Esto nos habla mucho de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. Es un pacto puro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que Dios es santo y nadie puede acercarse a Dios sino completamente limpio. ¿Y cómo nos acercamos completamente limpios? Limpios por medio de la sangre de Cristo, que nos da acceso directo al trono de la gracia. Pero la sal también representa un pacto duradero, hermanos, duradero. La sal hacía que las cosas se conservaran y duraran, les explicaba ahorita. Eso hace referencia al que Dios es eterno, y el pacto que Dios hizo con nosotros, su pueblo, es eterno, hermanos. No es un pacto que Él cambia. No, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios nos ha escogido, nos va a llevar a la gloria eterna. Es una elección soberana desde antes de la fundación del mundo y que tiene implicaciones eternas, hermanos, en la eternidad. Pero también es un pacto de valor. La sal era mercancía valiosa, yo no sé si ustedes sabían, era casi como dinero. Lo hacían para el trueque, lo que llaman el trueque. Era cara, ojo acá, y pagaban incluso soldados con sal, hermanos, pagaban soldados con sal. Eso hace referencia a lo que es la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es más valiosa que el oro, que la plata y toda piedra preciosa, hermanos. Entonces por eso el Señor habla, por eso estamos explicando al principio la sal como pacto, hermanos. Y por eso decía que toda ofrenda, todo sacrificio debería ser sazonado con sal. Representa eso. Spurgeon hablaba con respecto al pacto de sal, o dijo: como se había mencionado, no cambiaba. Era un pacto incorruptible y duradero. Así como la sal hacía que las cosas duraran, no había manera que se corrompiera o se pudriera, hermanos. El Señor nos selló, hermanos. Fue un pacto eterno, hermanos. Es un pacto que el Señor hizo por medio de Cristo. Y es un pacto que no tiene mudanza ni sombra de variación, hermanos. Es un pacto eterno, hermanos, y nosotros estamos sellados, no solamente lavados por la sangre de Cristo, sino además sellados para el día de la redención, como nos dice también la Escritura. Busquen Números 18, 19 y Segunda de Crónicas 13, 5. Números 18, 19. Y después vamos a Segunda de Crónicas 13, 5.
tiene que ver con el pacto eterno. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo, dice la Escritura, es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo, hermano. Mire la promesa que nos hace con nosotros. Aquí le está hablando al pueblo de Dios y lo que iba a ser la simiente de Abraham en Cristo Jesús, hermanos. Dice 2 de Crónicas 13:5. Pregunta: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal, hermanos. Dice la Escritura que Cristo, el alfa y la omega, nos dice la Escritura en otra parte que es la raíz y el linaje de David, hermanos. Es un pacto eterno en Cristo Jesús. Es Cristo representando ese reino que tuvo el rey David terrenal, pero lo que venía eran cosas mucho mayores en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, básicamente quería explicar la sal como pacto de Dios en un primer capítulo. Vamos a entrar a un segundo capítulo, es vosotros sois la sal de la tierra, y aquí tal vez vamos a tomar gran parte o la mayor parte del sermón. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, la sal tiene algunas características. Ya mencioné algunas, pero aquí hay otras. Es blanca, que representa la pureza. Da sazón o sabor a los alimentos. Tiene un poder preservativo, lo que les decía ahorita de la carne. Pero también la sal es un antiséptico y sano. Y adicionalmente, cuando usted consume mucha sal, le va a dar sed. Cuando usted consume mucha sal, haga el experimento de pronto que usted coma mucha sal en ese día. No literalmente sal así, pero alimentos que contengan mucha sal, su cuerpo le va a pedir mayor agua, o más agua de lo normal. Hermanos, la primera parte vamos a hablar de la pureza. Es de color blanca. Eso también representa que es de gran valor, como veríamos ahorita. En los tiempos de Jesús, la sal era mercancía valiosa, les explicaba hace un momento. Los soldados romanos a veces eran pagados con sal, dando lugar a la frase vale su sal. Hoy dicen mucho algo parecido, vale su peso en oro, más o menos es un dicho popular. En ese momento decían vale su sal. Somos valiosos, hemos sido comprados por precio de sangre, hermano. Estamos dando unas características del cristiano. Vosotros sois de la sal de la tierra, tiene que ver con que nosotros debemos ser puros, hermanos. Nosotros, para ser puros, la única manera de ser puros es que Cristo nos haya limpiado por medio de su sangre, hermanos. Recordemos Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, hermanos. Vayan a Ezequiel 43 del 23 al 24. Ezequiel 43 del 23 al 24, hermanos. Cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Matthew Henry dice con respecto a estas dos citas bíblicas que les acabamos de leer, de Levítico y de Ezequiel: la sal se necesita en todas las ofrendas, dice Levítico. Aquí Dios les insinúa que sus sacrificios en sí mismos son insípidos, en sí mismos. Todos los servicios religiosos deben ser sazonados con la gracia, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Solamente en Cristo tienen valor. Nuestros mejores servicios solo son aceptables cuando se rocían con la sangre que limpia de todo pecado, hermanos. Él nos comparte sus sufrimientos. Ojo acá, hermanos. Somos como ovejas llevadas al matadero. Vamos con Él como sacrificio agradable al Señor, puros, sin mancha, por medio de la sangre de Cristo. Nos dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, hermanos. Hermanos, todo sacrificio, nos dice acá reiteradamente, debe ser sazonado con sal. Nuestros sacrificios son aroma grato al Señor, porque son hechos en Cristo Jesús, hermanos. Son las únicas obras que valen, las obras que son hechas en Cristo. Las demás son trapos inmundos de justicia que el Señor aborrece. Son puros nuestros sacrificios, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. No sé si queda claro este punto, hermanos. Los únicos sacrificios, la sal habla de pureza, hermanos. Y nosotros, los únicos sacrificios que tienen valor delante de Dios, son esos sacrificios que son hechos en Cristo Jesús, hermano. Y adicionalmente, el cristiano es un cristiano que vive en santidad. Y su vida es una vida de pureza. No una vida perfecta, pero sí es una vida que siempre está apuntando a la santidad, a la pureza y a abstenerse de toda especie de mal, hermanos. ¿Qué más pasa? La sal da sabor. Otra característica de la sal. Tiene la función subsidiaria de impartir sabor a los alimentos. Cambia el sabor. O sea, no solamente le da sabor, sino que cambia el sabor a los alimentos. Miren qué dice Job 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Cómase una clara de huevo, no sabe a nada. O sea, échele sal al huevo y verá que las cosas van a cambiar. Mire, la sal tiene un principio de infiltración celular. Un poco de sal produce efecto en toda la masa. Actuamos los cristianos individualmente, vencemos el mal con el bien, dice la Escritura en Romanos, dando ejemplo y llevando en alto la palabra de verdad, hermanos. Entonces, la sal da sabor. ¿Da sabor a quién? A este mundo. Ya vamos a explicar más de qué se trata esto. Mira, hermanos, pongo algunos ejemplos, los avivamientos que hubo a lo largo de la historia. Primero bueno, hay muchos en los profetas, la del Nuevo Testamento, pero voy a hablar de avivamientos después de que fue escrita la Biblia. La Reforma, el gran avivamiento del siglo XVII, la Reforma puritana y otros tipos de avivamientos, el avivamiento metodista, el de Whitfield y todos estos allá en Estados Unidos también, hermano. Mira, hermanos, Colosenses 4:6. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque tiene un principio de infiltración celular, les decía. Entonces usted echa un poco de sal y ya toda la masa cambia totalmente de sabor. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y la segunda parte es clave: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, sea vuestra palabra con gracia. O sea, tiene que ver con que la gracia de Dios siempre debe ir en nuestras palabras, hermanos. Yo puedo hablar muy bonito, hermano, y usted puede hablar muy lindo, pero si no viene por medio de la gracia de Dios, por medio de Cristo, que es la gracia, la palabra de Dios que nos muestra la gracia, hermano, eso no sirve de nada. Por supuesto que nosotros también debemos dar con mansedumbre defensa de nuestra fe, pero eso es otra cosa, hermanos. Aquí lo que quiero resaltar es que es siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, hermanos, ojo acá, y aquí es lo importante: da sabor. Dije que da sabor, principio de infiltración celular a toda la masa. El mundo, y esto es lo que quiero resaltar con respecto a la sal, el mundo pide razón de nuestra fe. Ojo acá, hermanos. Ojo acá, hermanos, el mundo pide razón de nuestra fe. Debemos estar en capacidad de hacerlo, hermanos, usted y yo. El mundo cuestiona, pregunta, razona cosas como estas. ¿Quién es Dios? Preguntan muchos. ¿Dios existe? ¿Qué es el pecado? ¿Podemos hablar de pecado? ¿Cómo es el mundo? ¿De dónde venimos? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? La Biblia tiene las respuestas a los grandes dilemas de la humanidad, hermanos. Es el único libro que nos dice todas estas respuestas, hermanos. Ningún otro libro habla de esto, hermanos. Y es certificada la misma Biblia por medio de todas las promesas, además cumplidas en la palabra de Dios. Entonces, explicamos, usted y yo, incluso cómo debe ser el gobierno, cómo debe ser la sociedad, por medio de la Escritura, cómo debe ser la ciencia,
¿Cuál es la verdadera ciencia? No la falsa ciencia que enseñan hoy. ¿Para qué sirve la medicina? Para sanar a los enfermos, nos dice la Escritura, no para enfermar más. ¿Cómo es la familia? ¿Cómo se maneja la familia? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Cómo debe ser la iglesia? Y sobre todo, ¿cómo se salva el hombre, hermanos? Que es la pregunta más importante. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Decía Job, esa es la gran pregunta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Y en el Nuevo Testamento nos dice, por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, hermanos. Miren, hermanos, nuestras opiniones no deben estar basadas en la sabiduría humana. Hermanos, nuestras opiniones no deben estar basadas en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Usted puede saber muchas cosas de este mundo, muchas cosas, y hablar conforme a estas cosas de este mundo, hermano, pero el Señor lo manda, le dice que usted es un necio si no son basadas en las Escrituras. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice 1 Corintios 1. ¿Dónde está? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y tuvo a bien el Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para el mundo es locura el evangelio. Miren, hermanos, yo pregunto, ¿hablamos como habla el mundo? Cosas como esta, ya voy a explicar otras cosas acá. ¿Hablamos como habla el mundo? O sea, ¿o nos influencia? ¿Qué pasa? ¿Nosotros influenciamos al mundo por medio de la Escritura? ¿Somos sal? ¿O el mundo nos influenció a nosotros? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Preguntémonos. Tal vez a muchas personas les encanta una cita que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para justificar estar en el mundo, pero resulta que el mundo se lo absorbió. ¿Sí me hago entender? O examinarlo todo, retener lo bueno y no sé qué, y no les gusta la parte que dice absteneos de toda especie de mal. Ahorita voy a hablar un poco de la historia de Daniel. Muchos les gusta también citar el libro de Daniel, porque dicen, no, pero Daniel estuvo en Babilonia. ¿Pero qué pasó? Daniel no se contaminó. Entonces, hermanos, ojo, los que son jóvenes, ojo con la universidad. Y yo con todo respeto se lo digo, pero más que todo, la mayoría de cosas que usted le enseña en la universidad, y así a usted no le guste, son basura. Basura, basura, basura. Basura porque va contra el Señor. Es más, en el colegio también le enseñan basura. Así a usted no le gusta escuchar estas palabras. Le enseñan basura, 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 que va contra el Señor. Ojo, jóvenes, ojo, porque les están enseñando humanismo, ateísmo, evolución, comunismo, socialismo, todas esas cosas que van contra el Señor, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Así a usted no le gusta escuchar estas palabras. Y los hijos y los padres deben ser sabios en estas cosas. Los hijos primero deberían estar cimentados en la palabra de Dios, hacer caso a la voz que sus papás le dicen con respecto a la Escritura. Pero ojo, padres, que a ustedes no les pase lo que le pasó al sacerdote Elí. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? Dice que le quitó el sacerdocio a él porque no estorbó a sus hijos. No los estorbó, hermanos. Aquí hay niños que van a crecer. Hoy no tienen todavía ese problema, pero cuando crezcan, tal vez el problema va a ser mayor. Tienen una ventaja, los están educando en la palabra de Dios. Pero los que son más grandes, que el Señor le dé sabiduría a los padres y les dé arrepentimiento verdadero a los jóvenes, verdaderamente. Y esa es la oración para todos nosotros, para todos, hermanos. Hermanos, pero también ¿cómo hablamos como habla el mundo? Hay otras cosas, se supone que somos sal, damos sabor, decimos groserías. Yo espero que aquí nadie diga groserías, hermano. Yo sé que hay dichos populares en cada región, hermanos, pero uno sabe cuando son groserías, chistes de doble sentido. ¿Nosotros deberíamos estar todavía en esas cosas? No, hermano, creo que no, y la palabra lo dice. La mundanalidad, la vanagloria, hermanos. La mundanalidad, la vanagloria, hermanos. Nos reunimos con otros hermanos no, con las personas del mundo. ¿Y de qué hablamos? Usted se termina contagiando con todo lo que habla. Mundo, vanagloria, carros, yates, que yo voy a hacer cuando grande, no sé qué. Ese tipo de cosas, hermanos.
Ese tipo de cosas. Uy, vio la última película. Uy, vio el último no sé qué. Esas son las cosas que usted habla. Hermano, usted está, como dice, y ahorita vamos a ver, la sal ya está desvanecida, no sirve para nada, sino es para ser hollada por los hombres. Esa es la realidad, hermanos. Hermanos, ¿cómo estamos dando sabor? ¿Cómo son mis opiniones ante el mundo? ¿Son conforme a la escritura o a la basura que hemos aprendido? ¿Nos amoldamos al mundo actual? ¿Creemos más en la ciencia, la medicina, los profesores que en la palabra de Dios? ¿Creemos más en eso? Hermano, usted no tiene fe. Usted necesita ir a Cristo, necesita arrepentirse, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted necesita ir a Cristo, usted no cree en Dios. Usted es como escribía algún hermano en estos días, usted es un ateo práctico. Puede que no sea un ateo teórico, pero usted es un ateo práctico. Esa es la realidad. Ay. ¿O será que no somos sal de la tierra? ¿Será que vosotros sois sal de la tierra realmente? Una buena pregunta, hermanos. Pero la sal no solamente da sabor. O sea, ¿por qué da sabor? Porque es que nosotros influenciamos con la verdad del Evangelio, llevamos en alto la palabra de verdad y no nos acobardamos con las mentiras que dice este mundo. Dice en Romanos, el mundo detiene con injusticia la verdad y nosotros nos quedamos callados al proclamar la verdad. Preserva la sal también, retarda corrupción, combate el deterioro, preserva los alimentos. Mira, hermanos, aquí va más relacionado con el pecado. Lo otro era con la doctrina, con dar razón de nuestra fe. Lo otro es más con la verdad del Evangelio, con la verdad de Dios, con la verdad del mundo, con lo que es el mundo. Esto va más enfocado al pecado como tal, a la santidad. Vivimos en un mundo caído, pecaminoso, malo. Dice la Escritura, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Tiende al mal, a las guerras. La creación está sujeta a vanidad, nos dice la Escritura, en esclavitud de corrupción, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, nos dice el libro de Romanos, hermanos. La sal, hermanos, era usada para preservar las carnes y retardar la decadencia, les explicaba un poco al principio. Debemos ser sal con influencia que preserva. ¿Qué debemos preservar? ¿Y cómo no nos debemos contaminar? Del pecado, la corrupción y la maldad en el mundo, hermanos. Preservamos eso. Es decir, evitamos que sea más malo este mundo. Somos sal, no nos corrompemos con el pecado mundanal. ¿Qué hacemos, hermanos, usted y yo? Lo combatimos. Usted y yo combatimos el pecado en el mundo. Encontré esto en una enciclopedia bíblica, en un estudio bíblico más bien. Los cristianos verdaderos están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. ¿Con cuánta frecuencia no ocurre, ojo acá, que cuando repentinamente se presenta un cristiano en medio de un grupo de individuos mundanos, ojalá a usted le haya pasado, porque si no, alármese. Se retiene el chiste de color subido con que alguien iba a divertir a sus acompañantes. Queda sin decirse la expresión profana o queda sin ejecución en plan perverso. ¿Pasa o es al contrario? No, ese cristiano sí es chévere. Ese no es como los otros cristianos esos. Este sí es chévere. Hermano, usted no es sal, no se engañe. Desde luego, el mundo es malvado. Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. La sal actúa secretamente. Sabemos que combate el deterioro, aunque no podemos verla en operación. No obstante, su influencia es muy real, hermanos. ¿Le ha pasado, hermanos? Si le ha pasado, bueno, eso es una buena señal, hermanos. Pero si no le pasa, si al contrario el mundo está conforme con usted, los amigos del trabajo, del colegio, de la universidad, bueno, de la familia, si se están deleitando con usted en las mismas cosas, y si además usted se deleita con ellos, hermano, pues ahí sí, ¿qué podemos hacer? Ir a Cristo. Si el mundo no tuviera cristianos, el caos sería peor. Gracia común. Mire, ¿qué nos dice acá? En Mateo 5, no vayan, simplemente se lo va a relacionar. Dice que hay una gracia común, que dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y
da lluvia sobre justos e injustos. Pero previamente, ¿qué dice? Amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer el bien a los que los aborrecen, orar por los que os ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace que la lluvia salga, o da la lluvia sobre justos e injustos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando un tema de que el Señor nos está diciendo, mire, si ustedes no están, ustedes oran por sus enemigos, ponen la otra mejilla, y poner la otra mejilla no es no proclamar el Evangelio, para que quede claro, porque algunos creen que eso es poner la otra mejilla, es quedarse callado. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si a usted lo insultan, o le pegan, o le hacen una cosa, usted no va a responder de la misma manera, hermanos. Eso es poner la otra mejilla. Recuerden, Moisés fue el hombre más manso de la tierra, fue llamado el hombre más manso de la tierra, y ese mismo Moisés fue el que vino y rompió las tablas de la ley, y cuando estaban estos adorando el becerro de oro. Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hizo Cristo? Con un perrero fue y tomó todas las mesas del templo, porque tenía el celo del Señor. Entonces no confundamos los conceptos, hermanos. Miren, entonces estamos en que preserva, ya sea por medio de nuestra vida, de nuestro ejemplo, o por medio de las oraciones, hermano, porque usted y yo normalmente estamos orando por este mundo, porque se arrepientan, porque nuestros familiares abandonen su pecado, su maldad, todo este tipo de cosas, hermanos. Mire qué pasó en Sodoma. ¿Recuerdan la historia de Sodoma? Cuando estaba Abraham intercediendo por Sodoma, le dice el Señor, si hallare 50, yo no la destruyo. Después 45, 30, 20, 10 justos, yo no la destruyo. Pero ¿qué dice? No la destruiré por amor a ellos, hermanos. Por amor a ellos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque, y ya voy para allá, pero les quiero dar otro ejemplo. Por amor a ellos no destruyó el Señor Sodoma en ese momento. Ya después, cuando lo sacó, sí la destruyó. El diluvio, ¿qué pasó? Él primero sacó a Noé y a su familia, y después vino la inundación. Mientras estaban, no destruyó la tierra. Eso está en Génesis 7. El Señor, asimismo, el Señor no destruirá la tierra con su pueblo adentro, hermano. Él, cuando entre el último de gentil, nos va a sacar a todos, y ahí sí va a venir y a hacer juicio, hermanos. Porque nosotros evitamos que esta tierra el Señor la destruya todavía con fuego, hermano. Entonces, de alguna manera, la está preservando, hermano. La está preservando y reservando para el día del juicio. Hermanos, ¿estamos preservando la tierra? Recuerden, evitar el pecado, la maldad, todo ese tipo de cosas. En el trabajo, en la familia, con los amigos, en la universidad, en la iglesia incluso. Hermanos, porque es que hay veces uno se alarma porque ve que se unen grupitos y son los que hablan las cosas mundanas. Y de pronto llega el cristiano más radical y dice, ay, ya callémonos, ya no hablemos de estas cosas. O qué jartera que llegó el radical. Hermanos, ojo, usted está desvanecido, pero su hermano no es el que está desvanecido, es usted. Ay, hermanos, ¿cómo son en todos estos escenarios, trabajo, familia, amigos, universidad, iglesia, nuestras reuniones cuando estamos con ellos, nuestras conversaciones, los chistes, nos reímos? El Facebook, hermano, es un Facebook que de verdad preserva el pecado y la maldad. Todo este tipo de cosas, el Señor nos va a pedir cuentas por todo eso. ¿O qué es lo que publicamos en Facebook? Haciendo lo mismo que hace el mundo. Hermano, usted está desvanecido. Con nosotros hablan ellos plácidamente de sus cosas mundanas y tranquilamente, o ellos realmente se incomodan con nosotros. ¿Participamos, callamos o confrontamos, hermanos? Porque ahí es una de dos, hermanos. O nos quedamos callados con toda la basura que dicen y con todas las cosas horribles que se mencionan, o de realmente nosotros confrontamos y entramos y decimos, un momentico, la palabra de Dios dice esto, un momentico, eso es pecado. Ay, pero es que todo es pecado. Sí, hermano, desafortunadamente vivimos en un mundo así, y ese mundo está bajo el maligno. Entonces todas las cosas que aquí suceden son así, hermanos, y nosotros estamos en este mundo para evitar que eso sea peor aún, hermanos. Ellos dicen, pueden decir, estoy hablando del trabajo, la familia, los amigos, la universidad, la iglesia.
Ellos dicen, ojalá dijeran eso, uy, que no vaya, es muy amargado, ese solo habla de la Biblia. Claro, amargado para ellos, pero no entienden que es el gozo del Señor. ¿Dicen eso? Si dicen eso usted, qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno. Pero es que como a nosotros nos gusta parecernos al mundo, somos cobardes. No, yo les explicaba hace 8 días, queremos vernos tan igualitos para que no nos vean tan diferentes, hermanos. ¿O qué dicen ellos? O dicen lo que no deberían decir, no, ese sí es chévere, ese no es como los otros. ¿Dicen eso de usted? Usted está desvanecido, hermano. Usted está desvanecido y está lista para ser hollada y echada por los hombres. ¿Estamos refrenando el pecado y la maldad? ¿Somos partícipes tolerándolo o promoviéndolo? Mire lo que dijo Spurgeon con respecto a una cosa que me pareció buenísima. Y ojalá sigamos este ejemplo, hermanos. Cuando te juntes con otras personas, ojo acá, no te avergüences nunca de decir que eres cristiano. Y si hay alguna reunión a la que no pudieses asistir como un cristiano, entonces no vayas allí en absoluto. Amén. No vayas allí en absoluto. Ay, usted es un legalista, Marco. Debes decirte, no voy a hacer acto de presencia donde no pueda presentar a mi maestro. No iré donde él no puede ir conmigo, hermanos. Así es, hermano. Si usted sabe que tiene que ir a una reunión y no va a poder y se va a contaminar y no va a poder, o sea, va a tener que negar sus principios, hermano, mejor no vaya. Mejor no vaya. Esa es la realidad. Recuerden, hermanos, que vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. Si va a ir, vaya y haga lo que debe hacer. Si va a ir, vaya y sea sal, verdadera sal allá. Miren, la sal también sana las heridas, les decía. Es un antiséptico, sana las heridas, pero ojo acá, como todo antiséptico, arde, hermanos, arde. Es doloroso, pero evita que se propague. Vayan a 2 de Reyes 2, del 19 al 22, hermanos. Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. Mire lo que dice acá. Y los hombres de la... Perdóneme, les voy a explicar algo un poquito. Elías había entregado el manto a Eliseo. Entonces Eliseo era el que ahorita estaba como profeta allí. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, ojo acá, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal a las aguas. Y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, hermano. Mire, conforme a la palabra, resáltela, conforme a la palabra. Mire, hermano, ya fueran animales o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado abundantemente con sal para purificarle. Recuerden las citas que leímos al principio. Toda ofrenda deberá ser sazonada con sal. Como con las heridas, la comida se rociaba con sal para limpiarla de toda corrupción. Lo explicamos ahorita. Hermanos, así como en el diluvio y Sodoma y Gomorra, que el Señor intervino con inundación y azufre, al final acabará con fuego toda la maldad. Pero la cura arderá, hermanos. ¿Sí me entienden? Él va a venir a esta tierra y para que haya cielos nuevos y nueva tierra, tiene que primero destruirla. Entonces la sal sana, porque va a ser un cielo nuevo y tierra nueva sin corrupción, pero tiene que arder. Primero arde, hermanos. Eso es un antiséptico. Nosotros en cambio estamos esperando la redención. Hermanos, somos sal. Arde cuando decimos la verdad del evangelio, pero sana a todo aquel que recibe el mensaje, hermano. Esa es la realidad. Arde cuando proclamamos la verdad del evangelio. Arde en el corazón, porque convence de pecado, de justicia y de juicio, hermano, pero sana a todo aquel que recibe ese mensaje, hermano. Amén. La tristeza se convertirá en gozo. Mira, hermanos,
Ardamos como Juan el Bautista. Miren lo que Cristo dijo de Juan el Bautista. Era antorcha que ardía y alumbraba, hermanos. Juan el Bautista, tremenda esa cita bíblica. Juan 5:35. Era antorcha que ardía y alumbraba, hermanos. O como Esteban, cuando los fariseos se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque la sal opera como un antiséptico, hermano. Duele, hermano. Échese sal en la herida, hermano, a ver si no le duele. Pero sana, es bueno. Charles Spurgeon dijo, yo sé que de pronto han escuchado esta frase: no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir, hermanos. Métase sal, cómase unas cucharadas de sal, a ver qué le va a empezar a pasar. ¿Qué le va a pasar? Nada. Si usted le ha hecho un alimento rico, pero cómase la sal así. Hermanos, no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir, hermanos. Esa es la realidad. Ay, hermanos. Mire, hermano, si usted no es sal, ojo acá, estamos les decía antes, trabajo, familia, amigos, universidad, iglesia. Todas esas personas lo buscarán para las cosas del mundo, para los planes, para la diversión, pero jamás lo buscarán para las cosas del Señor. Jamás lo buscarán para que usted vaya y les comparta el Evangelio. Jamás lo buscarán para que vayan y estudien la Biblia. Jamás lo buscarán para eso, hermano. Esa es la realidad. Si usted sale, en cambio, los amigos del mundo lo buscarán. Tal vez, para pedir por ahí un consejo o oración por ellos cuando estén desesperados. Pero no para sus planes mundanos si usted sale, hermano. Esa es la realidad. Evaluémonos a ver si estamos en la fe, hermanos. Estamos llevando a la gente a ser sanados de su mayor enfermedad, el pecado que lleva a la muerte. Les mostramos lo horrible del pecado, sus consecuencias eternas, así se molesten. Tratamos de hacerles ver que son podrida llaga de cabeza a los pies, almas putrefactas con necesidad del médico divino. ¿De verdad predicamos así, hermano? Deberíamos predicar así. Hermano, ojalá que hoy cuando vayamos la gente se moleste realmente, pero se moleste con el pecado, que ellos queden inconformes. Mire, yo no recuerdo quién dijo esta frase, hermano, pero cuando usted proclama verdaderamente el Evangelio, pueden suceder una de dos cosas. O la gente lo sale odiando a usted, hermanos, o la gente sale odiando el pecado. Una de dos, hermanos, una de dos. Hermanos, no olvidemos que vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. Por eso mataron a los apóstoles, a los profetas, a Cristo, a todos los mártires los vemos, hermanos. Y ellos fueron sal, pero proclamaron la verdad. Y era gente mansa, porque estaban dispuestas a ir a proclamar el Evangelio, aunque los mataran, los escupieran y dijeran toda la clase de cosas. Eso es mansedumbre, hermanos. Esa es la verdadera mansedumbre. Lo otro, lo que dice el mundo, ¿sabe cómo se llama? Cobardía. Pero eso no es mansedumbre. Tolerancia, falso amor, eso es realmente, hermano. Y no estamos promoviendo ni groserías ni nada de esas cosas. Estamos promoviendo llevar en alto la palabra de la verdad. Que la gente entienda que el pecado es horrible, lo lleva, está en condenación. La paga del pecado es muerte. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es podrida llaga, como dice el profeta Isaías. Y el hombre sin Cristo está de la cabeza a los pies putrefacto, hermano. Esa es la realidad. Y necesitan del médico divino, de Cristo, hermanos, para que los salven. Si ellos no entienden eso, si un ser humano nunca entiende eso, jamás va a valorar la obra de Cristo en la cruz, hermano. Olvídese. Lo que va a ir es a un Cristo que le solucione sus problemas temporales, pero no el Cristo que le solucione sus problemas eternos, hermano. Pero la sal también produce sed cuando usted come mucha sal, cuando usted pues se sobrepasa de comer sal en un día, por ejemplo. Nos da sed, nuestro organismo va a pedir más agua de lo normal. Vayan a Juan 4 del 13 al 15, hermanos. Juan 4 del 13 al 15. Juan 4 del 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, estaba con la mujer en el pozo, recuerden,
la que tenía 5 maridos. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermano, eso es lo que debe producir el Evangelio. Dame de esa agua, dame el agua de vida que es Cristo. La misión primaria de la iglesia, hermanos, es predicar el Evangelio para ser discípulos. Así, hermanos, el Evangelio presentado correctamente produce sed de Cristo, del agua de vida. Primero presentamos la ley y después presentamos el Evangelio, hermano, como nos lo muestra la Escritura. El hombre debe entender su pecado, su maldad, su ofrenda a la ley de Dios. La ley representa el carácter santo de Dios y el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Y cuando el hombre peca, deshonra a su Creador. Estamos en rebelión, hermano, esa es la realidad. La única manera de volver a ese estado de paz con Él es mediante la justicia de Cristo, hermanos. Por eso el hombre necesita desesperadamente saber que ha violado la ley de Dios, que ha pecado, que su pecado lo condena realmente y que merece y tiene unas consecuencias eternas en el infierno. ¿Para qué? Para que diga, como dijo el carcelero de Filipos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando Pablo y Silas les estaban predicando allá. Cristo es el agua de vida, hermanos, y el único que calma nuestra fe. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida, hermano. ¿Y cómo la gente tiene sed? Cuando usted y yo operamos como sal para que la gente tenga sed, hermano. Presentando el Evangelio, hermano, como debe ser. No presentando el falso Evangelio que hoy presentan. Que si alguno tiene sed de Cristo, escuche estas palabras. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Y hermanos, usted y yo antes, no ahorita. Y si ahorita le pasa, pues hermano, usted no es salvo. O evalúese su cristianismo. Antes nosotros vivíamos así: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Era una vida sin sentido, era una carrera de ratas, hermanos. Pero hoy no, hoy nosotros tenemos la esperanza en el cielo. Hoy tenemos la bienaventurada esperanza y tenemos la sed de Cristo, hermanos. ¿Estamos produciendo sed de Cristo a la tierra realmente? Trabajo, familia, amigos, universidades. ¿Cómo son nuestras reuniones, nuestras conversaciones con ellos? ¿Realmente confrontamos con el pecado? ¿Llamamos a las personas al arrepentimiento? ¿Mostramos a Cristo como un solucionador de problemas únicamente? ¿O les hacemos ver que son malvadas, culpables, sin excusa, secas por su pecado y con una sed ardiente de buscar perdón en el agua de vida? Así predicamos, hermanos. Nos pasa, les decía, como Pablo y Silas con el carcelero de Filipos cuando clamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿le pasa a esas personas cuando compartimos el Evangelio? ¿Ha pasado? Hermanos, no olvidemos que vosotros sois la sal de la tierra. Pero hermano, tercer capítulo, ¿qué pasa cuando la sal se desvanece? ¿Qué pasa cuando la sal se desvanece? Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hermanos. Pero si la sal se desvaneciere, dice la primera parte. ¿Cuándo se desvanece la sal? Pues hermano, va relacionado con el capítulo anterior. Cuando no es pura, cuando no da sabor, cuando no preserva, cuando no sana ni produce sed, hermano. Ahí la sal se está desvanecida, hermanos. Miren, dice en Marcos 9:50 y en Lucas 14:34, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Hermano, la sal es buena porque preserva y da sabor, ya vimos. Sin embargo, puede perder su sabor y volverse desabrida, hermanos. Dice Matthew Henry: el discípulo de Cristo será puesto a prueba en alguna forma. Sin vacilar, procuremos ser discípulos y seamos cuidadosos para no relajarnos en nuestra profesión, ni asustarnos ante la cruz. Que podamos ser la buena sal de la tierra para sazonar a quienes nos rodean con el sabor de Cristo, hermanos. Yo me acuerdo que un profesor en Casarroca nos decía: usted puede predicar de Cristo sin hablar de Cristo, hermano. Yo no sé cómo será eso. Usted puede predicar de Cristo y sin hablar de Cristo, hermano. Director del Instituto Teológico allá decía eso. No. ¿Cómo puedo predicar de Cristo sin hablar de Cristo, hermano? Terrible, hermano. Hermanos,
Tenemos mucha influencia del mundo y sus filosofías, tristemente, hermanos. Pero la palabra nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, que seamos transformados renovando nuestra mente, dice Romanos. Hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, hermano. Cuando a usted le empieza a pasar eso, su sal se está desvaneciendo y ya vamos a ver las consecuencias de la sal que se desvanece. ¿Dónde están sus deseos, sus afectos y sus sueños? ¿En el mundo o en las cosas del Señor? Eso es una buena forma de saber si usted es un verdadero cristiano o no. ¿Qué lo levanta todas las mañanas? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Las cosas del mundo? ¿Eso es lo que lo motiva a usted? Hermanos, o a usted lo motiva que aunque tenga que hacer cosas en este mundo, es para la gloria de Dios y para exaltar a su Salvador, hermanos. Dice Martin Lloyd-Jones: me resulta trágico que tantos cristianos, por no querer ser diferentes ni sufrir persecución, parecen vivir lo más cerca que pueden del mundo, y no hay término medio. No solo no debemos ser como el mundo, sino que hemos de esforzarnos en ser lo más diferentes de él que podamos, hermanos. Esa es la realidad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es un pueblo apartado. Esa es una doctrina que se ha perdido en la iglesia, la doctrina de la separación. La doctrina de la separación del mundo, hermanos. Se ha perdido esa doctrina en la iglesia. Los puritanos por eso fueron sal de la tierra, porque ellos entendieron muy bien eso, hermanos. Entendieron muy bien eso, hermanos. Ay, hermanos, ¿qué pasa si la sal se desvaneciere? ¿Con qué será salada? Si no estamos nosotros, la sal de la tierra, nosotros que somos la sal de la tierra, nadie más puede salar el mundo, hermanos. O sea, si no estamos nosotros, ¿quién va a salar el mundo? Nadie. Pues esa es nuestra misión, hermanos. Si no estamos nosotros, ¿quién dará sabor a la tierra? ¿Quién hablará la verdad del Evangelio de Cristo? ¿Quién refrenaría la corrupción y la maldad? ¿Quién mostraría dónde hay sanidad a la maldición del pecado? ¿Quién haría que la gente tuviera sed de Cristo? ¿Quién presentaría al Salvador? ¿Quién mostraría la gloria de Dios? Si no, ¿qué sentido tiene la iglesia, hermanos? Somos columna y baluarte de la verdad en medio de una generación torcida y perversa. De lo contrario la tierra, ¿con qué será salada, hermanos? Si no lo hacemos, hermanos, mire, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hermanos. Si usted y yo no estamos haciendo esto, lo que vimos ahorita, hermano, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hermano. Por eso la palabra habla de tan dura condenación para aquellos que, siendo iluminados, conociendo la verdad, se apartaron, hermanos. Mayor condenación hay. Será maldito, será muerto, será cortado. En Lucas 14:35 dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Hermanos, la sal debe mantener su salinidad para tener valor alguno. Cuando no es así, no sirve como sal, es desechada. Si no somos sal, no servimos para nada en el mundo. La fe sin obras está muerta. Seremos cortados y seremos malditos, hermanos. Esa es la realidad. Ese es el fruto. Hermanos, y no es con la política. No es con la política, como creen muchos, que ser sal. Ellos aluden lo que pasaba con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero resulta que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la misma nación, hermanos. Y son dos cosas diferentes. Nosotros hoy somos una nación de toda tribu, lengua y nación, hermanos, es diferente. Es con el Evangelio, hermanos. Por no entender esto, es que el mundo hoy está peor y el Evangelio blasfemado. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto es una de las cosas que está pasando hoy con los falsos maestros y con la apostasía, hermanos. Eso es lo que no podemos entender. Hermanos, ¿y qué está pasando en la iglesia? Que la iglesia no influenció al mundo, sino el mundo influenció a la iglesia, hermano. Vaya a cualquier iglesia y usted se va a dar cuenta de eso. No sirve para nada, sino para ser hollada y desechada por los hombres. Blasfemado el Evangelio. Esa es la realidad. Dicen, ¿esos son cristianos? En cambio, cuando ven a alguien que se dice cristiano entre comillas y no lo ven comportarse como él, dice, oiga, pero usted luego no era cristiano. Luego no era cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo espera algo de los cristianos.
El mundo no espera que un cristiano sea igual a los demás cristianos, a los demás del mundo. El mundo espera que un cristiano sea diferente al mundo. Amén. Esa es la realidad. Mire lo que dice en este comentario bíblico que encontré. La sal de los pantanos y lagunas o de las rocas en las inmediaciones del Mar Muerto adquiere fácilmente un sabor rancio o alcalino debido a su mezcla con yeso. Es literalmente inútil esa sal. No puede fertilizar el suelo y de nada ayudará a echarla sobre el estercolero. Entonces ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada debajo de los pies. Ezequiel 47:11 dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Es decir, no va a servir para nada. Jesús, al caminar por la tierra, vio a muchos fariseos y escribas, personas que abogaban por un cristianismo formal, en lugar de la verdadera religión proclamada por los antiguos profetas en el nombre del Señor. Así, de una manera general, la sal había perdido su sabor en la vida religiosa de Israel. Muchos hijos del reino serían echados fuera, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La implicación es clara. Así como no se puede restaurar la sal que ha perdido su sabor, así tampoco aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad, pero que entonces se pusieron resueltamente en contra de las exhortaciones del Espíritu Santo, y ojo acá, y se endurecieron en su oposición, puedan ser renovados para arrepentimiento. Así lo que se llama sal, sea verdadera sal, hermanos. Por eso el Señor aborrece a los tibios, hermanos. Esa es la realidad. Dice que eso es lo que pasa con alguna sal que se desvanece. Ese es el tibio. Se desvanece, dice el Señor que lo va a vomitar de la boca. Le va a vomitar de la boca, hermanos. Mire, dice en Mateo: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, hermanos. Es conociendo. El falso maestro ahí eran fariseos que conocían la verdad del Evangelio, conocían la verdad de Dios y lo negaban abiertamente, aunque sabía que era verdad. Sé que esta cita la hemos leído mucho, Hebreos 6 del 4 al 6. Dice, y subráyame por favor la palabra imposible que viene acá. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hermano, a mí no me da miedo decir que un falso maestro que se muere está en el infierno, pero hoy somos tan light en decir las cosas, cuando la Biblia habla claramente de esto. El Señor les negó el arrepentimiento a los falsos maestros. Eso es lo que dice la Escritura. Ay, no, es que de pronto se arrepintió al final. Hermano, no, eso no es lo que dice la Biblia. Hemos llevado muy lejos la historia del ladrón en la cruz, hermanos. La llevamos muy lejos. Hermano, el ladrón en la cruz no era una persona que había sido iluminado y había gustado del don celestial. El ladrón de la cruz nunca había escuchado el Evangelio, hasta que ahí se le presentó Cristo. Hermano, pero creemos ahorita que un falso maestro que conoció la verdad, que inició aparentemente bien, después se torció, negó la Escritura, empezó a predicar herejías, vamos a creer que al final se va a arrepentir, hermano. El Señor les negó el arrepentimiento. Y esto también va relacionado con aquel que dice: y no oren por aquel que comete pecado de muerte, hermano. Muchos relacionan estas tres citas bíblicas con eso, hermano, con la apostasía, hermanos. Y yo creo así, hermanos, por lo menos lo veo así en la Escritura, hermanos. Hermanos, dice: es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es imposible, hermanos. ¿Por qué nos da miedo decirlo? ¿Por qué nos da miedo? Porque hoy los reformados tienen miedo de decir este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo de decir este tipo de cosas? ¿Saben por qué? Porque la sal se ha desvanecido, son unos tibios, y va a ser hollada y echada por los hombres, hermano, pisoteada. Esa es la realidad, hermanos. Es imposible, hermanos. Y yo le creo a este libro, hermano. Yo le creo a este libro. Esas personas nunca nacieron de nuevo. Esas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Dice Spurgeon:
Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes preservan y conservan la vida, oh hijos de Dios. ¿Están durmiendo en la tormenta? ¿Están dormitando ahora? Si no hubiere guaridas de vicio, si no hubiere prostitutas, si no hubiere casas de impiedad, si no hubiere asesinatos ni crímenes, si no hubiere idólatras en el mundo, ustedes que son la sal de la tierra, ustedes podrían dormir. Pero hoy el pecado, habla de Londres, pero podemos decir Bogotá, Colombia, donde quieran, clama a los oídos de Dios. Esta ciudad monstruosa está cubierta de crímenes y Dios está irado con ella. Y nosotros estamos dormidos y no hacemos nada. Entonces que Dios nos perdone. Cuando un mundo se está condenando, es un pecado quedarse ocioso cuando Satanás está ocupado devorando las almas de los hombres. Hermanos, no durmamos en tiempos como estos, pues si lo hacemos, una maldición caerá sobre nosotros, horrible de soportar, hermanos. Tenemos mucho espacio para predicar el evangelio, hermano. Mucho espacio, no necesitamos ir siempre como iglesia, hermano. Usted todos los días y yo todos los días tenemos a alguien a quien predicarle, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Todos los días tenemos a alguien a quien predicar el evangelio. Si usted trabaja, ya tiene a dónde predicar. Si usted está en la universidad, ya tiene a dónde predicar. Si usted está en el colegio, ya tiene a quien predicar. Si usted está aún en la iglesia, tiene a quien predicarle, hermano. Tristemente. Ay, hermanos. Pero mire otra cosa que dice: nosotros, todos, seremos salados con fuego y con sal. Vayan, ahí en Marcos 9, 49, 50. Ya la leímos, pero la quiero leer completa, Marcos 9, 49, 50. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, hermanos. Mira, hermanos, si usted lee las citas anteriores de que viene hablando, si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace pecar, quítatelo. Si tu ojo, sácatelo. ¿Qué tiene que ver con eso, hermano? Con la mortificación del pecado, hermano. Tiene que ver con eso. Entonces dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Hermanos, vamos a pasar por el fuego, vamos a tener que pasar pruebas, vamos a tener que pasar dificultades, hermanos. Esa es la promesa del evangelio. Pero en eso se regocijaban los discípulos en la iglesia neotestamentaria. Pero hoy el humanismo, la psicología ha impregnado tanto la iglesia que eso es causa de tristeza. Cuando lo vemos en Hechos, era causa de gozo cuando le dijeran eso. Van a pasar, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice que Pablo consolaba a los discípulos por medio de esas palabras. Tremendo, ¿no? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, hermanos. Ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, hermanos. Amén. Nosotros, dice Matthew Henry, debemos ser salados con sal como los sacrificios. Nuestros afectos corruptos deben ser sometidos y mortificados por el Espíritu Santo. Los que tienen la sal de la gracia deben demostrar que tienen un principio vivo de gracia en sus corazones, el cual elimina las disposiciones corruptas del alma que ofenden a Dios o a nuestras propias conciencias. Mira, hermanos, Daniel, recuerden que les dije que les iba a hablar un poquito de la historia de Daniel. Hermanos, a muchos les encanta la historia de Daniel. Porque no, Daniel fue a estudiar allá a Babilonia. Lean el libro de Daniel, lean el libro de Daniel, hermanos. Exacto, primero lo llevaron cautivo, no fue por voluntad propia además. Mire, Daniel no se contaminó de la comida sacrificada en Babilonia. No se contaminó, eso fue lo primero. Entonces los cristianos hoy dicen: no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos allá al mundo, ¿y qué pasa? Se contaminan del mundo. El mundo se los traga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque o no ha nacido de nuevo, o usted es un cristiano débil, que necesita, es mejor, cuando uno es débil dice: si tu ojo te va a hacer pecar, mejor córtatelo. Es decir, no vaya para allá, evite esas cosas, si usted no lo puede soportar. Les estoy hablando conforme a la escritura, no conforme a la sabiduría mía. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, ellos no se contaminaron.
Inclusive eran los más saludables, si usted lee la escritura. No comían la carne sacrificada, sino comían en ese momento solo verduras, y eso tampoco es para justificar el vegetarianismo ni nada, de eso no está hablando ahí. Está hablando de no contaminarse con el pecado. Eran los más saludables, junto con sus 3 amigos. Sus amigos fueron echados al horno de fuego por no adorar la estatua de oro construida por Nabucodonosor. Fueron librados. ¿Qué pasa? Hoy nos toca adorar cualquier cosa y nosotros, ay no, pero es que me va a pasar no sé qué, pero es que si sé más. Hermano, está ofendiendo a Dios. ¿A quién va a adorar? ¿Así como a la estatua de Nabucodonosor? ¿O qué vamos a hacer, hermanos? Porque las cosas se van a poner peores. Y si a usted eso le implica cerrar su negocio, si eso se le implica salirse de donde está, si a usted le implica renunciar a su trabajo, si eso le implica salirse de la universidad, cualquier cosa, hermanos, lo debemos hacer. No hizo caso al decreto de Darío, Daniel, que cualquiera que hiciera peticiones a cualquier dios fuera de él, fuera de Darío, sería echado al foso de los leones. Al contrario, que hacía Daniel, oraba 3 veces al día públicamente para que lo vieran. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Y fue librado del foso de los leones. Nunca Daniel temió hablar la palabra de Dios ante nadie. Él interpretó sueños y confrontó reyes. Ojalá hiciéramos eso. Intentaron acusarlo con mentiras sin encontrar razón más que la de adorar a su Dios. Muchos, incluyendo reyes, temieron ante el Dios de Daniel, hermanos. Nunca se contaminó, fue verdadera sal, no se desvaneció. Estamos dispuestos a poner primero al Señor que a nuestras vidas, hermanos, como Daniel. Enfrentaremos situaciones así, hermanos, se los garantizo. Eso es una profecía, hermanos. Eso es una profecía. Pues todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, hermano. Así es, hermanos. Ese es el evangelio. Y si a usted le parece que el evangelio es muy duro, hermano, muy duro, hermano, usted no ha entrado por la puerta estrecha, no está caminando el camino angosto. Como veíamos hace 8 días, usted entró por otra puerta y usted es ladrón y salteador. Porque solamente el que entra por Cristo tiene la capacidad y la armadura para caminar este camino, hermanos. Esa es la realidad. Los profetas, Juan el Bautista, los apóstoles, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia histórica, por causa de Cristo dejaron sus pecados, se apartaron del mundo, dejaron incluso sus posesiones, mortificaron la carne, sufrieron azotes, persecuciones y muerte. Dice el libro de Hebreos, taparon bocas de leones, miren, eran sal verdadera, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mire hermanos, lo que puede llegar a pasar por causa de Cristo. El que ame más a padre, madre o hijos que a mí no es digno de mí, hermanos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Dice que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Eso es una profecía, eso es una promesa para nosotros. Amén. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, cosas similares pasaremos, hermanos. Está prometido, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pues todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, hermanos. Todos ellos fueron verdadera sal, no se desvanecieron ante las dificultades. Hermanos, ¿estamos dispuestos a estas cosas? ¿Estamos dispuestos o solo escuchamos un sermón, no sé, y ya? Pero a la hora de poner al Señor primero, como Daniel, ¿lo vamos a hacer? Ese es el tema, hermanos. Se va a hacer más angosta el camino, hermanos. Más angosto, hermanos. Esa es la realidad. Amigo, voy a hablar al amigo, a la iglesia y al hermano. Amigo, es decir, los que no son sal. Usted debe nacer de nuevo. Esa es la realidad. Usted debe arrepentirse.
Usted debe ir a Cristo para ser sal, puro y limpio de sus pecados, que sazone con el verdadero sabor la tierra, preservado del pecado y la maldad, sanado de las heridas del alma y sediento del agua de vida que calma su sequedad. De lo contrario, el sacrificio de Cristo no es para usted, no fue para usted. Su pacto eterno a usted no lo cubre. Tendrá que pagar con fuego que nunca se apaga su necedad, o más bien su maldita necedad, porque eso es lo que le va a pasar, hermano o amigo, que no va a Cristo. Iglesia, ¿somos verdadera sal? ¿Somos verdadera sal? ¿Sazonamos la tierra proclamando la verdad? ¿O estamos ensuciando con la basura que hemos aprendido la tierra también? Expandiendo ese veneno. Estamos haciendo eso porque eso es lo que es, hermanos. Eso es lo que es. ¿Estamos refrenando el pecado y la maldad? ¿Realmente estamos refrenándolo? ¿O somos partícipes tolerándolo y promoviéndolo? ¿Proclamamos al médico divino para ser sanados de la plaga mortal del pecado? ¿O tal vez es usted el que aún no ha sido sanado y es podrida llaga de cabeza a los pies? ¿Tiene verdadera sed de Cristo, el agua de vida, de su palabra, de sus mandamientos? ¿O tiene sed del mundo, sus deleites y sus filosofías? No se engañe, no se engañe más, no se engañe más. Vaya por favor a Jesucristo, vaya al Señor, vaya de verdad al Señor. Si sus afectos están en estas cosas, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. El que ame al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Sea sincero, sea sincero, sea sincero. Usted está vivo y tiene una esperanza en esta vida, y es ir a Cristo para perdón y sea sanado de sus podridas llagas y de su maldad. Vaya, no deje ya tanto fariseísmo, tanta hipocresía. Por favor, vaya a Cristo de verdad. Vaya al Señor Jesucristo. Vaya, por favor. No siga viniendo más a esta iglesia de esa manera. Vaya verdaderamente a Cristo. Vaya verdaderamente a Cristo, al médico divino, para que sea limpiado. Por eso la vida cristiana le ha costado tanto, porque usted no ha ido a Cristo. Usted está tratando de caminar un camino que no va a poder caminar, porque no ha ido a Cristo. Usted está atacando esto por las ramas, no por la raíz. Usted debe ir a Cristo. Pero yo ya conozco el Evangelio, yo ya sé que Cristo murió por mis pecados. Hermano, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos. Hermanos, por favor, vayan a Cristo. Por favor, vayan a Cristo. Usted puede que entienda el Evangelio, pero jamás haber ido a Cristo. Por favor, vaya a Cristo. Evalúese a la luz de lo que vimos hoy. Vaya a Cristo, por favor, vaya a Cristo. Vaya a Cristo. ¿Tiene verdadera sed de Cristo? Les decía. ¿De verdad? De su interior corren ríos de agua vida, o corren ríos contaminados de la basura de este mundo. Si es así, usted está desvanecido, tiene una simple iluminación, está en graves problemas, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. Somos diferentes, una clase distinta, única, notable de personas. Hay algo que nos distingue, hermanos, que vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. Dios hizo un pacto eterno con nosotros, un pacto puro, duradero y de valor invaluable, hermano. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, hermanos, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, hermano, de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo en el Señor, hermanos. Debemos ser diferentes, debemos ser sal, hermanos, diferentes. Hermanos, ánimo, sigamos sazonando la tierra, proclamemos el Evangelio de salvación, limpiémonos de la basura del mundo y sus filosofías, proclamemos la infalible palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos refrenando el pecado y la maldad. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas.
no las toleremos, es más bien denunciémoslas, hermanos. Hermanos, no les voy a decir que va a ser fácil. Usted debe mortificar la carne, debemos mortificar la carne. Tendremos pruebas, aflicciones, persecuciones y hasta muerte. Pues todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Pero ánimo, hermanos, hemos sido sanados de la podredumbre del pecado. Proclamemos a aquel que sanó nuestra alma. Sigamos yendo a la fuente de agua viva. Pidamos que siga brotando en nosotros ríos de agua viva, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, hermanos. Ay, Señor, mira por favor, Padre. Padre, obra, por favor, en nuestros corazones. Obra, Señor, obra. Señor, que esta sal no se desvanezca. Te lo ruego, Señor, te lo pido, por favor, Padre. Padre, yo confío en que tú hayas hablado en los corazones hoy, Señor, que estés obrando en los corazones, Señor. Padre, te lo ruego, Señor, si se ponen bravos, no importa, Señor, yo sé que tú estás obrando ahí, estás convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, por favor. Te lo ruego, Señor, te lo pido. Convence, por favor, Señor, te lo ruego, Señor. Levanta a los que están muertos, Señor, y aquellos que dudan, y aquellos que todavía están en eso, Señor, si no han ido a Cristo, por favor, que vayan, Señor, que vayan a Cristo. Te lo pido, Padre Santo, ayúdanos a caminar esta carrera verdaderamente como sal de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.